Los personajes tienen caracteres muy diferentes. Y Galvao quiere ser un gran protagonista, quiere acaparar la atención de los medios y todo. Luego después lo demostraría mucho más, ¿no? Velo es más discreto, Sotomayor hace su trabajo y Franco también hizo el suyo, que es silenciar la parte española, la parte republicana española en el tema. Aunque hay que decir que el gobierno español tenía informaciones, por ejemplo, un personaje que desde París tenía radares por todas partes era José María de Areilza, y yo vi en el Ministerio de Exteriores, en el archivo, unos informes de Areilza detallando, no los nombres, pero sí hablando de un tal Carlos Junqueira de Andía, presencia de republicanos españoles, rojos, comunistas. Esto lo utilizan, pero no se concreta nunca el nombre de Velo. La historia pasa la historia como un acto contra Salazar, hecho por portugueses, y hay que decir que también el exilio republicano español no ayuda en nada, porque como todos han decidido que ya las acciones armadas son una cosa de otra época, pues cuando alguien demuestra que es posible volverlo a hacer, o modificando un poco la técnica, ¿no? Utilizando otros métodos, pero al mismo tiempo utilizar la acción y la fuerza para demostrar que aquello es una dictadura fascista y punto, ¿no? Pues cuando alguien lo puede hacer, nosotros no le ayudan, ¿eh? Se estaban empezando a burocratizar. Podríamos decir, si exagerásemos, que quizá en aquel momento ya estamos en el embrión de lo que después podrían haber sido, fueron los pactos de la transición, ¿no? Porque en el 62 hay el Congreso de Múnich, que Franco llamó el Contubernio, ¿no? Que une todo tipo de personajes del exilio, etc. Bueno, o sea, no les ayuda en nada. Cuando Delgado hace desde Brasil, como general exiliado portugués, la proclama mundial de que es una acción política contra la dictadura de Sala, Delgado no habla de España. No. El de Vila entonces sí, que es cuando Velo y compañía lo dicen por los micros, pero el gobierno de la República Española, en el exilio, como también habían decidido retirarse de este tipo de métodos, digamos, por eso hace el vacío también. Si hay alguna referencia en algún comunicado, es como que también había republicanos. O sea que las dos cosas fueron los que se juntaron en el silencio de esta historia. Esto más que, y además, que cuando llegó la transición, etcétera, en los trabajos de recuperación de la memoria, lo que siempre más cuesta de recuperar es la gente que han estado en la lucha armada, ¿no? Porque es así. Ha costado mucho más recuperar la historia de los maquis y de la gente de acción que la historia de los políticos actuales, ¿no? Y más cuando eran acciones que fueron tan sonadas como estas y que siempre se vieron como una locura, o siempre se quisieron ver como una locura, aunque no lo eran tanto. O a lo mejor los que estamos en esta mesa estamos tan locos como ellos, ¿no? Pero yo creo que no era un despropósito tan enorme. ¿Qué pasa? Bueno, toman el barco, hay un muerto, hay un herido, varios heridos. Uno de ellos es un herido grave y el médico de a bordo, al cabo de un día o dos, más o menos, les dice que, bueno, que este hombre hay que desembarcarlo, porque si no desembarcan se morirá en el transatlántico. Galvao y Sotomayor no quieren que les descubran, saben que si bajan al herido en una barquita a la isla de, no sé, Guadalupe, no sé, Santa Luisa. Ah, sí, de Santa Luisa, etc. Pues saben que entonces el mundo sabrá que se ha de costar un transatlántico, porque el herido tiene que ir con parte de la tripulación y la tripulación va a captar. Pero Velo les convence, que la discusión es muy dura, pero Velo les convence de que hay que hacerlo. Hay que hacerlo a costa de tener que abandonar la idea de Angola y Guinea y seguir manteniendo la idea de la propaganda. Y hay que hacerlo para evitar que el mundo les pueda calificar de piratas o de terroristas. Entonces lo hacen a partir de aquel momento ya la historia se descubre, los empiezan a perseguir, Kennedy envía la sexta flota y Sotomayor toma la decisión guerrillera de empezar a navegar por el Atlántico sin ningún tipo de lógica militar. Entonces aplica navegación en zigzag, aplica todo lo contrario de lo que podía pensar un militar profesional que se dedica a este tipo de cosas, como eran los comandantes de la Marina Americana, ¿no?
Esto, sumado al hecho, bueno, llegan a enviar contra ellos un submarino, no sé cuántos cruceros, varias escuadrillas de aviones para que los localicen. Y con los aviones pasa una cosa muy buena, que es que, y esto lo pude constatar y lo descubrí, pude comprobar, conseguí documentos de los archivos americanos, navales y aéreos, de los militares. Y realmente están todos los informes de cada día, de lo que está pasando con el Santa María. Bueno, pues realmente no los encuentran hasta dentro de 3 días, por lo del zigzag. Y luego otro problema que les crean, quizás sin saberlo, es que claro, los aviones no tenían la autonomía de vuelo que tienen ahora. Entonces claro, tenían que ir volviendo a tierra para repostar. Pero claro, lo de tierra creó también un cierto problema diplomático porque a medida que el barco va bajando, digamos, ¿no?, ellos tienen que ir a repostar a otros países, ¿no? Y bueno, y esto es otra de las cosas curiosas que suceden en esta historia, que Velo, yo supongo que no intuía, pero que tuvo el acierto poético y revolucionario de dar en el clavo, no sé, es como un dardo y ¡pum!, y provocó lo que provocó, ¿no? Posteriormente también, ¿no?, hasta que se silenció. Bueno, lo de la navegación de zigzag va así, han abandonado la idea de las colonias. Entonces llega un momento cuando Kennedy lo que va diciendo es que lo que hay que hacer es preservar la vida de los pasajeros, de muchos ciudadanos americanos. Franco y Salazar, sobre todo Salazar, va pidiendo que ataquen, porque esto es un acto de delincuencia común, piratería y robo. Y llega un momento que los localiza la Sexta Flota y ellos siguen actuando con toda la prestancia de generales, ¿no? Hablan con el comandante de la Sexta Flota y le invitan a subir al barco, con lo cual el almirante o el contraalmirante Denison o Alan Smith, no sé, suben al barco, ellos lo reciben con el himno de Riego, el himno de la República Española, y con el María de Fontes portugués, cosa que es muy curiosa porque yo creo que debe ser la primera. Entonces el comandante americano se cuadra. Yo creo que es la única vez en la historia que un comandante americano se haya cuadrado ante el himno de Riego. No sé, creo, pero como mínimo estoy seguro que cuando saltó la noticia no le hizo ninguna gracia a Franco y al franquismo. Esto está más claro, y menos que reconociese el acto como una acción política legítima, ¿no? Bueno, sobre el que, mientras todo el pasaje, ellos también intentan, como hay un cierto espíritu, hay un espíritu real revolucionario, al mismo tiempo hacen la guerra y la revolución, porque también anulan las clases en el barco, anulan los horarios de privilegio para comer, cenar y tal y cual. En fin, hacen toda una serie de cosas que ellos socializan la vida en el barco, y los pasajeros en principio tampoco están ni asustados ni nada, ¿no? Porque ven que realmente allí no hay violencia contra ellos. Las cosas se complican cuando los días avanzan y empiezan a empiezan a disminuir las reservas de agua, de petróleo, la comida. Entonces sí que hay ciertos momentos de nerviosismo que, afortunadamente no llegaron a nada grave, ¿no? Pero con su oratoria, y Sotomayor y Galbao con sus actitudes de militares, ¿no?, pues pudieron en cierta manera calmar a la gente. Sube la almirante Denison. Entonces ellos pactan, que sí que de acuerdo, que van a entregar el barco, pero no quieren entregárselo a Salazar, que sería una derrota. Entonces cuando Brasil que está, el primero hay un presidente, pero sube al poder Jânio Quadros en aquellos días, casualmente también, es otra cosa del azar. El azar, a veces, esto no lo podían tener calculado. Entonces, Jânio Quadros, como presidente de Brasil, ha conocido a Galbao, no sé si a Velo, pero Galbao sí lo ha conocido como opositor brasileño que tenía relación con exiliados ibéricos, españoles, portugueses y tal. Jânio Quadros dice que los cogerá y que no hay problema. Entonces ellos dicen que de acuerdo. Mientras tanto, hay que decir que los barcos de Franco envía al Canarias y Salazar unos cuantos más, y están apostados en Cabo Verde o así para actuar, ¿no? Para actuar. Pero toda esta oposición internacional a atacarlos y a provocar más sangre, Velo decía que
Si nos cogen y nos atacan, todos vamos a tener una tumba húmeda, porque realmente no hubiesen tenido ninguna opción, ¿no? Y es lo que estaban buscando los otros, ¿no? El castigo ejemplar, pero no lo consiguieron. Entonces, bueno, ellos se van acercando hacia Recife, hay momentos de tensión, porque hasta que Janio Cuadros no accede a la presidencia, no pueden oficialmente acogerlos en las costas brasileñas, ¿no? Bueno, y finalmente, todo esto también provoca una gran repercusión. Hay que pensar que constantemente hay noticias en el mundo sobre lo que está sucediendo en el barco, ¿no? Y bueno, esto provoca que llega un momento que ya se acercan al Recife de la manera más oficial, militar y marcial del mundo. Ellos tratan de tú a tú con los marineros brasileños, con la marina brasileña, las autoridades. Bueno, entran al puerto, deciden, entonces suben las autoridades nuevamente el himno de Riego suena y se vuelven a cuadrar los brasileños en este caso, para rabia de los que estaban aquí, y luego, finalmente entregan el barco, en un momento dado piensan en hundirlo para no devolvérselo hundirlo vacío, sin la gente, para no devolverlo a Salazar, pero creo que también es aquí Velo el que interviene para frenar este acto violento y decir, no, porque vamos a devolverlo intacto al barco, ¿no? Tan intacto que hasta abrieron la caja fuerte ¿no? Y hicieron un inventario de lo que había para que no se les pudiese acusar de ladrones, ¿no? O sea que lo tenían perfectamente estudiado, todas las leyes del mar, la tierra, de todo, y ganó en ese sentido, ¿no? En el sentido teórico de estrategia militar, y no era un militar, ¿no? Pero ganó. Entonces, claro, todo esto, llegan a Brasil, en Brasil desembarcan, la prensa les espera, yo creo que uno de los que nos entrevista es Frederick Forsyth, creo, si no me equivoco, para el Paris Match. Paris Match había enviado unos días antes, con el permiso de ellos, claro, un helicóptero con un especialista de actos así de valentía y violentos, y no sé qué, que era una especie de paracaidista, ¿no? Que hacía fotos de riesgo, lo envían, bajan el barco y hacen los reportajes. Está en portada en Paris Match 2 semanas seguidas el tema, porque salen las fotos de los pasajeros. Creo que sí que es Frederick Forsyth el que escribe para Paris Match. Dominique Lapierre, que entrevista a Galvao, exacto, Dominique Lapierre. Bueno, o sea, la repercusión internacional y de prensa estaba perfectamente asegurada. En España no, en Portugal tampoco. En Portugal y España lo que hubo fue toda la propaganda antifranquista de criminales, ladrones y todo esto. Después el DRIL intenta reagruparse, intenta hacer otras cosas. Hay personajes muy interesantes como Miguel Urbano. Miguel Urbano en aquel momento es periodista, comunista, brasileño, portugués, que está en Brasil trabajando, ¿no? Está en Brasil trabajando, es que hay cosas con los años, han pasado 15 y... No, está en Brasil trabajando, entonces él sube al barco y se hace el DRIL. Miguel Urbano, como periodista, sube, pues lo aceptan y es uno de los miembros del DRIL. Y ha escrito unos textos muy bonitos sobre Velo y sobre aquella acción, ¿no? Y ¿qué más? Bueno, parte de la tripulación, algunos de los miembros de la tripulación también se hacen del DRIL, o sea, se suman a la causa, ¿no? Y en Brasil evidentemente les espera parte del exilio, que, entusiasmados, los que estaban en esta línea, digamos, de acción, de trabajo, pues entusiasmados con el tema. Lo que pasa es que luego nunca llegan a prosperar ni a poder hacer nada más, ¿no? Quizá una de las cosas del DRIL es efímero. Se intentan cosas. Enviaron a Miguel Urbano a hablar con Sékou Touré en Guinea-Conakry. Según explica Miguel Urbano, Sékou Touré se quedó un poco pasmado porque estos tíos ¿qué quieren hacer? ¿No? Pero bueno, les dio su apoyo, pero no pasó nada. Intentan movilizar cosas, pero no llega a hacerse nada más. Lo que sí queda para la historia es el ejemplo de la acción que hicieron, las características de la acción, y luego otros grupos pequeños, por ejemplo, los libertarios, que estaban esperando esta conjunción astral, digamos, para poder seguir luchando, pues sí que imitan, en cierta manera, lo de no crear víctimas humanas, excepto la cabeza del dictador. Esto sí que lo intentaron y nunca lo consiguieron.
intento también acciones de propaganda para hacer ruido y que el mundo supiese lo que estaba pasando, y también son acciones que tienen la idea de dar a entender que hay mucha gente preparada para la acción, cuando pues tampoco había tanta, ¿no? Entonces todas estas cosas las siguieron intentando otros y nunca, como he dicho, nunca funcionó. El drill desaparece, se pelean mucho entre ellos, como siempre pasa, no sé por qué, pero por algo será. Y también porque, bueno, porque ellos, ya digo, tenían un carácter cada uno de ellos pues, muy personalista, excepto Velo, y aunque Velo también, pero más como poeta, ¿no? Nosotros como militares querían ganar medallas, ¿no? Y bueno, hay purgas, peleas entre ellos, etc., y la cosa no prospera, ¿no? El drill se muere, el que sí sigue moviéndose y la acción le da un cierto aire, un cierto empuje, es el general Delgado. Delgado se va moviendo, va a Praga, poco después, va al norte de Argel, contacta con revolucionarios aquí y allí, y nunca llega a hacer nada concreto, y al final cae, intenta entrar en Portugal por Beja desde Marruecos, pero yo creo que vi documentos en el ministerio que ya estaba muy seguido, porque Delgado y Galbao eran muy visibles y estaban muy fácilmente identificables, ¿no? Además, con el carácter que tenían, eran más visibles todavía, ¿no? Porque les gustaba la ostentación. Bueno, Delgado, hay que decir que él entonces entra posteriormente en España, pasa por España. Aquí debía haber, clandestinamente, una colaboración segura entre la DGS y la PIDE, entre la policía de Franco y la policía política de Salazar, porque si no, un personaje si no entra y cruza el territorio como si nada, ¿no? Entonces él tiene una cierta... Esto fue un par de años o tres después, 64 creo, no sé. Bueno, tiene que tener unos contactos, cae en una trampa, la PIDE le tiene una trampa, lo matan a él y a su secretaria, y los vuelven a España y los entierran en Calviva, en Extremadura. Que esto también dio pie, en su momento y con los años, a muchas sospechas sobre la colaboración, que era evidente, entre las dos policías políticas ibéricas, ¿no? Que con esto sí que se unieron. O sea, Franco y Salazar en aquellos años empiezan a hacer el pacto ibérico, y una serie de cosas de colaboración que quizá no hubiesen hecho. O sea, una de las cosas que pusieron sobre la mesa ellos es el concepto de la península ibérica, de Iberia, de los pueblos de Iberia. Y bueno, y otra cosa que consiguieron, ¿no? Y ahí quedan muchas historias por contar. No sé, sería largo, yo no sé si no he dejado cosas, pero bueno, sí, si queréis, estoy a vuestra disposición. ¿Ves? Miguel Urbano, tengo aquí una nota, escribió sobre Velo Miguel Urbano. Nunca aceptó el primado de la razón sobre el sentimiento. Entonces es curioso, comentábamos con Paz que Urbano es un comunista cabeza cuadrada, pero con Velo descubre toda otra cosa, ¿no? Otro aire en la lucha, y de hecho se quedó alucinado toda su vida con esta acción, ¿no? Y profesaba una gran admiración por Velo y por el personaje que era, ¿no? Bueno, yo no sé si queréis hacer alguna pregunta. Es muy largo. Seguro que queres hacer alguna pregunta. Eu só quero decir dúas cousas, porque Miguel Urbano Rodríguez morreu con 95 anos, eu falei con ele con día 93, e o tipo foi comunista toda a vida, ortodoxo, moi ortodoxo, pero o tipo seguía un pouco flipado con Velo. Pasaron os anos e non era capaz de sacarse a Velo do antigo, e, bueno, eu creo que o libro Pirata da Liberdade debería ser o inicio de unha reinvestigación de todo isto que sucedeu ao redor do Santa María e das consecuencias. Digo porque, incluso a nivel visual, digo porque cando Santa María chega a Recife, é espectacular ver como había decenas de miles de personas en Recife, en Porto de Recife, que ten unha bahía así parecida, por exemplo, que sea a Riazor, a Concha, pero máis grande, e había, algúns din que medio millón de personas, é posible. E entonces din que foi Velo, digo,
que ordena o barco que poña esta música de Tchaikovsky, a apertura, a famosa apertura que sona un trozo da Marsellesa. Entón é un barco de secuestradores, que entra nun porto con 100.000 personas e sonando a todo gas unha música de Tchaikovsky. Isto non pode ser. A coña está co exército portugués, o exército brasileiro, perdón, quere tamén participar e monta tamén os seus cañóns para cando sonan a música os cañóns de Tchaikovsky, pero non están moi ben coordinados, entón sonan, disparan tamén a general. Bueno, pero quero dicir que, bueno, Tchaikovsky, todo isto non é moi normal, non se puesto un barco a rematar a música de Tchaikovsky, pois, hombre, aquí detrás tiene que haber xente especial, non? E é a verdade que utilizo o Santa María para dedicar a vela, eso recoñezo, non? E digo eso porque bueno, todo, o sea, hai que volver a investigar todo con estes personaxes e, por exemplo, a mí me sorprendiu cando o Drill está a punto de din que é un momento que teñen que alguén quere matar a Franco o ten máis cerca e é no estadio Santiago Bernabéu e xogaban a final da Copa do Generalísimo Real Madrid e o Atlético Madrid e hai isto di Xavier, hai un señor do Drill que é belga, que é rico e ten un porte elegante e compra unha entrada pois moi cara, moi cara. O franquismo que facía era iba Franco e ao alrededor, muchísimas localidades, eran moi caras, para que non pudera ir pois un pericado calquera que lle dera unha pedrada. Pero este é un home rico e compra a entrada e ten unha bomba, pero tipo, tiña Franco a 5 metros, pero tipo se asusta, ve que vai morrer xente inocente e nada, colle a bomba, marcha e atira no Manzanares. Pero o Drill saca un comunicado dicindo que estiveron a punto de matar a Franco, pero se alegran porque perdiu o Real Madrid. Porque era o equipo de Franco. Era o equipo de Franco. Entón, ao redor deste personal hai sempre unha, non sei, o sea, eran algo distinto. Citan a Carlyle, Velo cita a Carlyle constantemente criticando, porque Carlyle era el considerado que era o inventor do dandismo, e eles non son dandis. Entón, non sei, a mí é un movimento moi atractivo, verdad? E, bueno, era eso, máis ou menos. Vamos a ver se facemos un pequeno coloquio.